Cuando la Siná vio la tora, su obsesión desencadenó un evento inesperado. La frase podía haber sido una sentencia o un temblor. En la hacienda de São Sebastião, una pieza de madera llevaba más peso del que su matrimonio podía soportar, y eso bastó para que la vida de dona Catarina se fracturara en dos. La tarde se pegaba a la piel como una segunda camisa. El calor lazaba el polvo en calles y corredores. El viento circulaba, buto sin frescura, entre las vigas de la casa grande, y la luz se quebraba en los cristales opacos de la veranda. Desde allí, Catarina se sentaba cada hora en el mismo lugar del balancín, como si pivotase la casa con su cuerpo. Las mecedoras crujían con la misma cadencia que el cuestionamiento que no se atrevía a nombrar. En la habitación contigua, el vizconde Arnaldo dormía muchas horas y despertaba otras tantas, su cuerpo rendido a una enfermedad que le dejaba la voz como un hilo. Era un marido de título, de apariencias. Tenía orgullo y piernas flacas. Tenía un apellido que mantenía intacto el decorado, pero pocas manos para sostener la vida doméstica. Ella conocía la etiqueta mejor que la caricia. Le habían enseñado a medir el decir, a gobernar el gesto, a aparentar serenidad, aun cuando algo en el pecho zarandeaba. A veces, en la penumbra, Catarina se tocaba la nuca y contaba las costillas del aburrimiento. La hacienda funcionaba como un reloj. Las manos negras que movían la casa estaban enfrente y detrás al mismo tiempo. La economía de la palabra era la palabra de la fuerza. No era que le faltaran riquezas, telas, porcelanas y un nombre que abría puertas. Lo que faltaba era el peso real que sostuviese sus días, un latido propio, un grito que no hubiese nacido de la obligación de los deberes. Y así, como se enciende un fuego por un descuido, la vida comenzaba a pedir más madera. El nuevo celeiro se alzaba al borde de la plantación, un edificio de tablas frescas, olor a serrín y promesa de trabajo. Llegaron hombres con hachas, sogas y una pila de troncos que parecían imanes de humedad y calor. Cuando ella se asomó a la baranda por primera vez para ver el progreso de la obra, vio a un hombre que caminaba como si cada paso le costase un mundo. Alto, con la espalda ancha, la piel bruñida por el sol, músculos que no fingían su uso. Tenía una manera de sostener la tora, la pieza de madera, como quien sostiene una verdad. No la llevaba, la portaba, la integraba a su cuerpo. La tora se apoyaba en su hombro y formaba un ángulo con su cuello, y el trabajo de levantarla marcaba los contornos de un cuerpo que trabajaba como ley. No fue solo el cuerpo lo que prendió la atención de Catarina. Fue la combinación de calma y tensión en sus manos, la concentración que no buscaba la mirada de nadie, el silencio con que resguardaba la fatiga. Había una dignidad arcaica en aquel modo de cargar el mundo a cuestas que la sacudió. A su lado, la veranda, la ropa blanca y la jarra de agua parecían objetos de utilería frente a la presencia concreta de aquel hombre. Ella pensó en el peso una y otra vez, la tora que se inclinaba sobre los hombros, la carga física que dejaba surcos en la piel, y luego el peso invisible que le faltaba a su propia vida. El nombre del hombre lo supo por voz del feitor, el capataz, porque en la hacienda nadie era anónimo por mucho tiempo. Se llamaba Cael. Cael vivía en la senzala, trabajaba la madera, levantaba muros, arreglaba puertas. Conocía la voz de los animales y el compás de la lluvia. Cuando Catarina oyó el nombre, dijo su sonido en voz baja, casi como si lo abriera en la lengua para comprobar su textura. Cael. La palabra le cayó en la boca como una fruta madura. Durante días la buscó la mirada. Hacía cruzar los ojos por la plantación con el mismo gesto con que la gente consulta el calendario. Lo veía cuando volvía de misa, lo veía mientras el cocinero preparaba la comida, lo veía en la distancia, y su corazón contestaba con un movimiento de curiosidad que la avergonzaba. Había algo de animal en su vigilancia, la vigilancia de quien siente un hambre y no quiere reconocerlo. Aquella atención se fue volviendo costumbre hasta que Catarina dejó de fingir que no existía. Ella, la Siná, la señora, comenzó a mover piezas del tablero con discreción. No fue un acto grande. La discreción siempre es el complemento de la violencia. Las pequeñas órdenes que quiebran la vida de otros sin que se note el filo.
Llamó al feitor y pidió que cierta tora quedase junto a la escalera de la veranda. Pidió que el trabajo se retrase para que el hombre pasase por delante del balcón justo cuando ella estuviera allí. No era un capricho, era una prueba, un experimento para medir lo que había en su cuerpo. El feitor cumplió con su deber con el mismo silencio con que siempre cumplía las órdenes de la casa. En la hacienda, el poder se ejercía así, sin efusión, con el gesto breve que produce consecuencias largas. El primer contacto fue un roce calculado, la mano del hombre al entregarle la madera, su palma áspera que sostenía un trozo de corteza, su mirada que se apartó rápidamente cuando los dedos de ella se posaron en su muñeca. No hubo fanfarria, ni promesas. Un gesto mínimo bastó para que los dos supieran que habían cruzado una línea. Ella no pudo describir la sensación que le produjo posar la mano en su piel. Fue a la vez temblor y certidumbre, la impresión de encajar en un hueco que llevaba tiempo vacío. Él, Cale, apartó la mano con un control que no era sumisión. Era la pausa del que conoce los riesgos y los evalúa en silencio. La cosa hubiera podido quedarse en ese roce si no hubiesen sido dos cuerpos habituados a la disciplina del deseo. Las paredes de la casa tenían oídos, los criados tenían miradas, pero el celeiro ofrecía una posibilidad. Un espacio de madera que almacenaba el futuro en cada viga, un recinto donde la lluvia, la noche y la sombra confabularían a favor de lo que la ley impedía. Cuando la cosecha exigió que el trabajo se intensificara, la lluvia vino a quebrar el calendario y el orden público. 2 días después, el cielo descargó sobre la hacienda con una violencia que parecía lavar la superficie del mundo. Fue en la oscuridad del celeiro, con la madera recién apilada y el olor a humedad subiéndoles a la garganta, donde se consumó aquello que ninguno de los dos podría haber nombrado con calma. La lluvia golpeaba el techo como una percusión lejana. Las gotas corrían por las tablas, formando hilos brillantes que rebotaban en la penumbra. Dentro, la luz que entraba por las rendijas era estrecha y tenaz. Cale se movía con los gestos de siempre, pero el trabajo se volvió una coreografía íntima. Acercaba, levantaba, colocaba, y ella se quedó allí, al borde del mundo de los objetos, observando cómo su deseo pasaba de ser una curiosidad a un hambre. No fue una escena de lujuria sin sentido. Fue una confluencia de decisiones y silencios. Él, viendo que ella no retrocedía, ella, probando su propio límite. Hablaron poco. Sus voces eran bajas como confidencias que no quieren ser escuchadas. La primera vez que sus labios se rozaron no fue en la precipitación del deseo, sino en la construcción de un pacto. Un beso en la muñeca, luego en la palma, y luego el contacto que confirmó algo más hondo. Catarina tomó la iniciativa de dirigirse con palabras medidas, con un tono que no pedía ni tomaba por la fuerza, sino que invocaba una posibilidad. Cale respondió con la gravedad de quien sabe que cada gesto puede tornarse en castigo. La anatomía del celeiro se volvió cómplice. La madera absorbía los sonidos, el polvo acariciaba los pies descalzos, la humedad pegaba la ropa al cuerpo, y en ese contexto la cercanía se volvió una política de lo privado. No puedo relatar aquí miniaturas indecorosas. La historia exige respeto por el dolor de la condición de Cale y por la complejidad de un acto que se practica entre quien manda y quien obedece, aunque en ese momento la obediencia no fuese todo. La diferencia de poder nunca dejó de existir. Ella era la siná y él era esclavo. Pero en aquella rendija de madera, ambos descendieron de sus alturas y se midieron con la única honestidad que quedó, la del deseo y la carne. El clímax de aquella noche fue la lluvia. Cuando salió el agua de las tablas con un gemido más fuerte, el aire se llenó de una energía que los empujó a ser verdaderos. No hubo estridencia ni violencia. Hubo el intercambio tácito de consentimientos. Ella decidió con toda la claridad de su posición, y él respondió con la misma medida en la que podía decidir. Hubo además un momento de humildad común. Las manos de Cale limpiando la frente de Catarina con la parte interna del antebrazo, como si la tocara para borrarle una ceniza, y ella recibiendo ese gesto con la deslumbrante sorpresa de quien descubre que la ternura también pesa.
La tora, apilada en la esquina, observaba aquello con el mismo silencio con que antes había sido la causa de su atención. Ahora era parte del paisaje íntimo, un testigo mudo de la transgresión. Cuando salieron del celeiro, la noche olía a tierra lavada y a leña chamuscada. El mundo afuera no sabía que se había sucedido algo que había cambiado la gravedad de las cosas. Catarina volvió a la casa con la ropa humedecida pegada al cuerpo, las manos temblando por la intensidad y una sensación nueva de propiedad sobre su propio pecho. No era solo una conquista de placer, era la primera vez en mucho tiempo que una acción le había devuelto algo de vida. Sabía que su acto tendría consecuencias, pero en ese instante, la noción de consecuencias le resultaba lejana, como si la lluvia hubiese apartado por un momento los relojes. Catarina no era una mujer ajena al riesgo. Conocía las reglas que gobernaban la casa y la sociedad que la rodeaba. Sabía que los rumores podían encender incendios y que el vizconde, a pesar de su cuerpo enfermo, mantenía la última palabra sobre la familia y la reputación. Aún así, la intensidad de ese encuentro la llenó de una certeza que no tenía nombre, la sensación de haber hecho algo vivo que no se podía volver a embotellar. En los días sucesivos, se movió con la sensación de quien recibe una noticia que modifica el mapa. Cada gesto tenía una sombra nueva. Cada mirada correspondida por Keel parecía confirmar la promesa de que no habían sido dos cuerpos al azar, sino dos voluntades que se habían reconocido. Josefa, la mucama que llevaba años entre las telas y las camas de la casa, fue la primera en percibir el cambio. No por las estridencias, sino por las sutilezas, la forma distinta en que Catarina peinaba su cabello, la manera en que jejaba el té, la lentitud con la que correspondía a las miradas del cocinero. Josefa no era una confidente fácil, había sido enseñada a observar y a callar, pero también conocía los movimientos de la mujer como conocía la costura de las sábanas. Un día, acercándose sigilosamente mientras recogía una taza, dijo sin más: «Siná le sienta bien la lluvia». Catarina la miró con una mezcla de culpa y alivio. No negó ni confesó. Sabía que la palabra podría convertirse en un arma, pero la intimidad, por pequeña que fuese, necesitaba un terreno donde asentarse. Con el paso de las semanas, el intercambio entre ella y Keel se volvió un ritual de furtividades. Miradas desde lejos, pasos calculados, el pretexto del trabajo para que su presencia coincidiera con la de ella. La vida pública continuó con su ritmo. El vizconde se dedicaba a sus tratamientos, la familia mantenía las visitas de protocolo y la hacienda funcionaba como si nada ocurriera. Pero debajo, en la veta escondida de la tierra, algo nuevo germinaba. Catarina llevaba consigo el peso de la tora de otro modo ahora, no solo como objeto de fascinación, sino como símbolo de una cadena que empezaba a forjar su propio destino. Pensaba en el linaje, en la posibilidad de que algo nuevo surgiera donde antes solo había teatralidad. La sensualidad entre ambos no se convirtió en un capricho episódico. Con la lluvia se había forjado una convicción que los dos reconocían. No se trataba de una explosión sin consecuencias, sino de una deliberación que, por definición, desafiaba el orden. Cada encuentro en el celeiro era un acto de resistencia y de ruptura. Resistir el lugar que la sociedad les había asignado, romper la continuidad de una herencia que relegaba cuerpos a la utilidad. Y sin embargo, a pesar de la carga simbólica, ninguno de los dos era ingenuo. Keel conocía el precio de su corazón. Sabía que una noche de ternura podía convertirse en una exhibición pública de deshonra o en una fría venta realizada por el vizconde, por el capataz, por cualquier representante del sistema que quisiese afirmar su poder. La vida tenía modos de recordar que las acciones no quedan sin respuesta. Una tarde, mientras los árboles comenzaban a vestir la lluvia de su última sesión y la hacienda respiraba el final del tiempo húmedo, llegó un rumor que al principio parecía rumor de campo. Se decía que un comerciante pasaría pronto por la región para evaluar brazos de trabajo. Nada extraño en la estación de la cosecha, salvo que en la lengua del feitor, la palabra evaluar tenía una densidad distinta. El feitor inspeccionaba la senzala,
con la misma avidez con que se examina un libro de cuentas. Para un esclavo, ser observado por el comercio era el preludio del peor de los desgarros, la separación. Catarina, al oír la noticia, sintió que un nudo en la garganta le apretaba el corazón. No por miedo a perder una posesión, la posesión implicaba un gesto económico, sino por la certeza de que, en la red que la envolvía, organizaban destinos. No es fácil describir la mezcla de culpa y egoísmo que la invadió. Por un lado, la posibilidad de que Cale fuese llevado convertía su deseo en una especie de delito social que podía costarle a él la libertad y la vida. Por otro, la idea de perderlo le hacía concebir estrategias que de otra manera no hubiese considerado. Fue entonces cuando la duda dejó de ser abstracción y se volvió decisión. Catarina recordó cómo había movido pequeñas piezas para situar la tora en su vista. Ahora empezó a mover piezas más arriesgadas. Un día, en la penumbra de su alcoba, contempló la silueta del vizconde dormido y pensó cómo una mentira podía salvar o destruir más que cualquier gesto de honestidad. En su mente se dibujó un plan: decir que un hijo era de su marido. No era un plan noble, era un atajo para proteger lo que ella consideraba indispensable. La posibilidad de una mentira le parecía un salvavidas. No había tratado de imaginar la vida sin Cale, y la idea de su ausencia hizo que su pecho se cerrase. Había descubierto en aquel hombre algo más que carne. Había descubierto la posibilidad de un hilo de herencia que no obedecía a los dictados del linaje oficial. Prefería quizá convertirlo en verdad oficial antes que verlo desaparecer en una carreta de venta. Esa noche, mientras el viento coleccionaba las hojas del patio, comentó con Josefa en voz que no buscaba ser más que un rumor de almohada, la idea de que el ánimo del vizconde, en su extraño arrastre de días, podría acoger la ilusión de una continuidad. Josefa, con la experiencia de quien ha visto ya casos y catástrofes, la miró con una mezcla de advertencia y compasión. «Sinha», dijo, «las palabras pueden salvar, pero también pueden condenar. Si hablas, no sabes qué arraiga de verdad». Catarina oyó eso como a la vez acusación y consejo. Sabía que la mucama tenía razón, pero la decisión, para ella, ya había adoptado la forma de una certeza simple: proteger a quien amaba, incluso si el amor nacería de una transgresión. En la noche siguiente a ese pensamiento, volvió a buscar a Cale en el celeiro. La lluvia había vuelto a pedir cuentas, esta vez menos feroz, más en cuentagotas que tocaban el techo con la misma ternura con que un latido anuncia su presencia. Dentro, entre la penumbra y la madera, se dieron a los gestos que aprendían a ser ritual. No hubo palabras que nombraran planes ni conspiraciones. Hubo contacto. Hubo la limpia de la frente. Hubo la promesa sin voz de cuidar. Y hubo después, al separarse, una mirada que parecía decir: «Si algo sucede, no huyas». Fue una frase muda, pero con la claridad de una orden. Ambos, por un momento, compartieron el mismo entendimiento, que algo se había movido para siempre. Cuando ella volvió a la casa, con las botas embarradas y el aliento aún agitado, se dejó caer en la silla del balancín y miró la oscuridad de la noche como si fuera un mapa de futuro. La tora, en su imaginación, dejó de ser objeto de trabajo. Era la metáfora viva del peso que ahora llevaba en el alma. Sabía que la noche no borraría los riesgos. Sabía que el sistema que los separaba era más viejo y más fuerte que la simple voluntad de dos personas. Pero en la quietud de la casa, cuando el vizconde dormía y los criados se retiraban a su sombra de leña, Catarina, por primera vez desde hacía años, percibió que esa carga, esa tora en su pecho, era suya y no sólo del apellido que la había definido. Si esta historia te está atrapando y quieres descubrir cómo se desarrollará el destino de Catarina, el hombre de la tora y la herida que dejará en la hacienda, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo episodio. Hay más memoria por desenterrar, y cada gesto cargará su consecuencia. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de pequeñas ceremonias secretas. El intercambio entre ambos se profesionalizó en el sentido de la costumbre. Escogían las horas en que la casa se movía en piloto automático,
Sentían el rumor del ganado como un telón que amortiguaba las voces y aprovecharon los caminos de trabajo para que sus pasos coincidieran. Kael, por su parte, mostró una paciencia que a veces sonaba a resignación, pero también a cálculo. No tenía ilusiones sobre su condición. Sabía que su cuerpo era una moneda en los ojos de otros. Sin embargo, no había en él la frivolidad de quien acepta sin medir el precio. Era más bien la fuerza tranquila de quien, aun en la esclavitud, encuentra falsos oasis y decide beber de ellos cuando puede. Catarina, mientras tanto, tejía su propio tejido de engaños mínimos. Sonrisas para las visitas, silencios para los sermones del párroco y una atención fingida hacia el vizconde que empezaba a despertar sospechas latentes en la casa. Con su habilidad de ciñá, aprendió a ocultar la fogosidad con manos que cosían y servían el café con la placidez de un ritual. Esa doble existencia la consumía con la sutileza de la humedad que mete su hembra entre las vigas. No abrasa, pero corroe. Y en el centro de aquella corrosión estaba la paradoja de proteger a quien estaba condenado por la ley de la plantación. El tiempo, que todo lo coloca en su lugar, no tardó en mostrar que la vida tiene maneras de empujar a los cuerpos hacia su destino. Un día, mientras organizaban una celebración menor por la llegada de un comprador lejano, las miradas de la casa se tensaron. El feitor, que antes había hablado de la posibilidad de venta como agua de lluvia, ahora aludía a fechas concretas, a nombres de mercaderes. Kael lo supo por los rostros de sus compañeros. Se juntaban en corrillos, hablaban en voz baja, y había una especie de documentalidad en sus movimientos que no permitía dudas. En la senzala, las noches se volvieron más densas. Los hombres se reunían para reparar herramientas y, en los intersticios de esas reparaciones, mandaban mensajes sin palabras. Catarina, al enterarse, porque las noticias no podían mantenerse del todo ocultas en una casa así, sintió que el límite del sigilo se desdibujaba. Había hecho lo que pudo para mantenerlo cerca. Había corregido libros, escondido miradas, protegido silencios. Pero la maquinaria del comercio que no respeta afectos tenía su propia inercia. Cuando el rostro de Kael apareció en la lista de quienes podrían venderse, la sensación de abismo la invadió. No era su posesión. Era un ser humano que la había besado en la madera y llevado a la lluvia. Ver en un papel su nombre y la cifra aproximada fue como ver el mapa de su propia ruina trazado en tinta. No hay gesto que no tenga precio. La noche antes de la subasta informal que organizaban los compradores ambulantes, Catarina fue al celeiro como quien vuelve a una capilla secreta, no para consumar otro encuentro, sino para comprender el contorno de lo que podría perder. Entre las sombras, las toras apiladas formaban columnas silenciosas, y el olor a serrín recordaba lo que habían sido sus cuerpos al tocarlas. Allí en la penumbra, con la madera como testigo imperturbable, ella tomó una decisión que roza la temeridad. Iba a mentir. La mentira no era una palabra elegante. Era un instrumento que la sociedad le había enseñado a usar para salvar la apariencia. En su mente ya tenía la frase preparada, como quien ensaya una plegaria. Diría que un hijo que venía era del vizconde. Era una posibilidad concreta, una afirmación que podría alterar el curso de los hechos. Sin embargo, aún en el fervor de su resolución, una parte de su conciencia le advertía sobre el precio moral. Mentir para proteger era, al fin y al cabo, una variación del mismo dominio que ella pretendía desafiar. Aún así, su miedo a perder aquello que había encontrado tomó la voz más alta. Esa noche, antes de hablar, se permitió mirar una última vez al lugar donde todo había comenzado. La tora era ahora mucho más que madera. Era la carga y la posibilidad, el símbolo de un peso que había sido fuente de vida y de inquietud. En la penumbra, cerró los ojos y dejó que la memoria ordenara el pasado reciente. El roce en la muñeca, la lluvia, el gesto de limpiar la frente, la sentencia no dicha de la venta. Abrió los ojos y, como quien decide un destino, se levantó para escribir la mentira que por meses la mantendría viva o la condenaría. Tenía ya la frase en la punta de la lengua cuando un paso, inesperado y firme, resonó en la entrada.
No fue el paso de cualquiera. Era la marcha de alguien cuyo cuerpo traía la noticia en sí. El feitor había venido antes de lo previsto. Sus zapatos dejaron marcas en la madera. Catarina se quedó inmóvil, la tinta aún fresca en su dedo. El ruido se acercó y, con él, una presencia que parecía medir los confines de la casa. Desde la sombra, escuchó la voz del feitor, corta, con la cadencia del que pronuncia un veredicto. Dijo solo una palabra que para ella sonó como un martillazo en la cabeza. Hoy. En ese instante, la tinta del plan todavía caliente, la oscuridad del celeiro y la madera que crujía bajo el peso de la historia, Catarina comprendió que el tiempo de las insinuaciones se había terminado. El mundo externo entraba sin pedir permiso. Las ruedas de la transacción ya habían empezado a girar. Tenía la mentira preparada y la posibilidad de salvarlo con su palabra. ¿Lo diría? ¿O dejaría que el comercio y la legalidad hicieran su juicio sin su intervención? Fue en esa duda que la noche se cerró como cortina. La puerta del celeiro se abrió para dejar entrar el ruido de la lluvia y con ella la certeza de que todo, en verdad, estaba por estallar. La novela de la ira humana, de las pasiones y las cadenas, había llegado a un punto en el cual una sola decisión, pronunciada en voz alta, podía cambiar no solo la vida de Kael, sino la de la Siná, la de su marido y la de quienes les rodeaban. Aquella noche, bajo la madera y el rumor, la historia descansa en la respiración contenida de sus protagonistas, con la sensación de que lo inesperado ya ha sido desencadenado. La palabra del feitor cayó en el aire del celeiro como una orden que ya no admitía demora. Hoy. Fue un golpe preciso que deshizo la posibilidad de posponer la decisión. Catarina notó la vibración en el suelo de tablas y sintió la tora imaginaria clavarse más honda en su pecho. La carga ya no era solo deseo ni secreto, era una rueda que se ponía en marcha y no miraría atrás. Durmió poco aquella noche, no por insomnio, sino porque la vigilia se volvió un estado de trabajo íntimo. Repasar palabras, buscar tonos, fabricar una certeza que sonara verosímil. En la casa, el vizconde seguía con su ritmo de días cortos y largas horas de reposo. Su fragilidad le daba a Catarina una distancia práctica para sus planes. Al amanecer, cuando la luz aún se despegaba de la madera con pudor, se vistió con la discreción de siempre y subió a la alcoba del vizconde como quien entra en una liturgia. Lo encontró inclinado en la almohada, la piel del rostro translúcida como una cera. Sus respiraciones venían con pausa, pero la mente, ajena a sus males, conservaba el apego a la continuidad de la casa. Las palabras que escogió no fueron grandilocuentes. Fueron medidas, como quien entrega un tesoro frágil. Le habló de la vida que latía dentro de ella como se habla de un plan de familia, con la mezcla de esperanza y propiedad que espera el padre legítimo. Arnaldo, por su parte, escuchó y dejó que la idea se instalara. Quizá en su soledad, el pensamiento de un heredero le devolvía una fuerza que la enfermedad le había negado. Quizá el rumor de continuidad le ofrecía una consagración a su línea. Aceptó la noticia como si fuera una restitución del orden. La casa seguiría. El apellido tendría sangre que lo sostuviera. Fue en esa aceptación donde Catarina encontró el refugio que buscaba. Por un tiempo, al menos, la posibilidad de perder a Kael parecía haberse conjurado. El mercado funcionó con su lenguaje propio. Cifras, miradas, manos que cerraban tratos con la frialdad de quien compra piedra. Kael fue puesto a la vista de comerciantes que hicieron maniobras con los hombros, que midieron la espalda del hombre con ojos de contabilidad. Catarina fue a la senzala una última vez la noche, antes de la subasta, no con las manos vacías, sino con algo que no se podía dar de otra forma. Una promesa muda. Lo encontró en el rincón que, a pesar del polvo, siempre olía a serrín y a madera recién cortada. Hablaron en esa lengua de gestos que ya conocían. No había grandilocuencia, solo la realidad cruda de dos personas en un instante en que los hilos de sus vidas se tensaban hasta chirriar. «No te irás», dijo ella sin elevar la voz, como si la frase fuera una ofrenda que pudiera atrapar al destino. Kael la miró con la gravedad de quien ha visto demasiado, y con la claridad de quien no puede suprimir la verdad. La libertad de su cuerpo
dependía de decisiones que no eran suyas. Tomó su mano con la misma ternura que antes, la limpió con la parte del antebrazo, la tocó y proyectó en ese acto una promesa de existencia, más que de posesión. No hubo palabras de garantía, porque ninguno podía darlas. En cambio, hubo el intercambio tácito de lo que cada uno podía y no podía ofrecer. Él, la certeza de un acto que ya había ocurrido. Ella, la palabra preparada para salvar al hijo. Fue un pacto de supervivencia que no borró la diferencia de sus condiciones, pero que reconoció la humanidad común, que resistía a la brutalidad del sistema. El día de la venta fue seco, con un sol que daba sin calor humano. Iluminaba rostros y los hacía más duros. Los compradores llegaron con su verborrea práctica. Los hombres de la senzala alineados como herramientas, ojos que eran fórmulas. La venta se hizo en una explanada frente a la casa grande para que la transacción tuviese la solemnidad del orden social. Catarina asistió como quien ve pasar su propia vida. No pudo colocarse en primera fila sin que los otros lo notaran, pero su presencia era una marca. Desde la distancia, con el corazón golpeando un compás nuevo, observó cómo Cael fue mostrado, palpado por manos extrañas, negociado con la frialdad de quienes no miran la dignidad de nadie, solo el valor de su fuerza. Había en los rostros de los hombres que compraban una impunidad natural. Eligieron sin hablar de la ternura o del nombre de nadie. Compraron el trabajo que les convenía, no las historias que lo habitaban. Cuando la firma, la entrega y la separación fueron hechas, Catarina sintió que una silenciosa demolición ocurría dentro de ella. La ausencia que quedaba era tan concreta como una viga arrebatada de cualquier edificio. Intentó un gesto final, una mirada, una llamada, pero el feitor, con esa autoridad que la institucionalidad le prestaba, no vaciló. Cael fue entregado a un carruaje y se alejó con el cuerpo erguido, pero con la espalda marcada por una paciencia sin alivio. En el momento en que las ruedas se perdieron entre el polvo, la sensación de pérdida se volvió una herida que no sanaría pronto. El puerperio que siguió a la venta fue un tiempo de contradicciones. La mentira de Catarina, la que había elegido para proteger al hijo por nacer, pareció surtir efecto inmediatamente. Arnaldo, informado con la verosimilitud de una mujer que conocía las formas sociales, celebró la regularización del linaje. El embarazo fue asumido por la casa como una promesa cumplida, y la gente acudió a sus fiestas calladas con un gesto de normalidad. Catarina, entretanto, vivía con una doble conciencia que la corroía. Por un lado, el alivio de saber a su hijo supuestamente a salvo bajo el escudo del apellido. Por otro, la culpa y el miedo que la acompañaban como sombras pegadas a sus pasos. Sabía que la verdad podía aparecer en cualquier momento como un vendaval. El nacimiento de Miguel fue una escena íntima que no admitía la ostentación. Josefa estuvo junto a Catarina, como siempre, con las manos de quien conoce los cuerpos y su dolor. Trajo al niño al mundo con la calma de la costumbre y con la solemnidad de una que ha sido testigo de muchas historias que se esconden entre sábanas. Miguel llegó con los ojos cerrados y la piel pálida, con un llanto que parecía pedir nombre y derecho. Arnaldo tomó la noticia como tesoro. Lo sostuvo entre sus brazos con la solemnidad de quien recibe el futuro en bandeja. Para la casa, la noticia era la confirmación de una línea que continuaba sin rupturas. Los primeros meses pasaron con una normalidad que sabía a tregua. Catarina amamantó, cuidó, nombró. Cada gesto con el hijo era una pequeña victoria sobre la devastación. El olor de la piel al amanecer, la capacidad de calmar con un contacto, la precisión de entender el llanto. Miguel fue creciendo con un cuerpo que parecía una mezcla de gestos heredados, ojos que miraban con la intensidad de quien pregunta, manos gruesas que heredaban algún eco de fuerza. Sin embargo, la naturaleza no atiende a acuerdos, y la apariencia terminó siendo un conflicto latente. Alguien empezó a decir, en voz baja, que el niño tenía rasgos que no coincidían exactamente con los de la familia. Las habladurías se tejían como una tela fina. No eran aún tornados, pero existían como una humedad que anuncia una tormenta. La revelación que rompió la tregua
no vino de la fotografía de un defecto, sino de la voz de quien no tenía nada que perder. Un sirviente resentido o un familiar con ambición. En una reunión doméstica, un comentario lanzado como piedra sobre el agua encontró su eco. Alguien sugirió con el desprecio propio de quien quiere herir sin responsabilidad que el niño se parecía demasiado al tipo de gente que trabajaba en la senzala. La frase rodó y la casa se tensó. Arnaldo, habituado a mandatos sociales que conservaban la dignidad del apellido, no tardó en buscar explicaciones. Catarina, que había construido su mentira con la habilidad de quien cose un vestido fino, comenzó a notar los hilos aflojarse. No fue una sola voz la que la delató, fue una hilera de gestos que, sumados, se convirtieron en evidencia. Miradas que se sostenían demasiado en los gestos físicos del niño, una palabra suelta del feitor recordando la presencia de Keel en fechas cercanas al embarazo, la memoria de algunas vueltas del cuerpo. La casa, que hasta entonces había trabajado para conservar la apariencia, se volvió tribunal. Arnaldo, herido en su honor y en la narrativa que sostiene su obra de vida, confrontó a Catarina con la severidad de quien cree que la moralidad es una especie de patrimonio que no admite transgresiones. La confrontación ocurrió en la sala principal, con la familia y algunos invitados como tribunal improvisado. No fue una escena de violencia física prolongada, fue una demostración fría de poder. Arnaldo pronunció acusaciones que horadaron la boquilla de la casa. Habló de traición, de vergüenza, de la posible pérdida del estatus. Catarina respondió con la misma voz que usaba para gobernar la casa, con mesura, con argumentos que buscaban proteger la verdad que ya no era solo suya. Dijo que amaba al niño y que había tomado una decisión para preservarlo. Pero las palabras de amor, cuando se narran en el contexto del honor ultrajado, no tienen poder de contrapeso suficiente. La humillación pública fue el recorte último. El vizconde, con la formalidad de su rango, pidió a Catarina que abandonara la casa y el apellido. No fue una expulsión grotesca, fue una desvinculación social que dolía más por el símbolo que por la acción. Le fueron retiradas algunas prerrogativas: la habitación principal, el derecho a la mesa de la familia, la asistencia de algunos criados. Era una decapitación civil. Quedaba, eso sí, el hijo. Le permitieron conservar a Miguel, porque nadie en su sano juicio hubiera querido al niño removido a un destino peor. La casa, que hasta ese momento era escenario de su vida completa, la expulsó con la frialdad de quien ejecuta una sentencia social. Catarina salió con lo esencial: Miguel en brazos, la ropa que llevaba y la memoria de la tora que seguía clavada en la nuca. El exilio no fue inmediato desesperación, fue trabajo de reconstrucción que se hizo a través de una sucesión de días. Se marchó de San Sebastián con la sensación de llevar encima las maderas de su pasado, el apellido, la casa, la riqueza. En la ruta hacia la ciudad más cercana, encontró un refugio en la conciencia de que la maternidad era algo que nadie podía arrebatarle totalmente. Se ocultó bajo un nombre distinto, no tanto para negar su pasado como para no permitir que el viejo sistema la persiguiera, y se instaló en un barrio modesto donde nadie preguntaba por su linaje. Allí, entre sombras de otros exiliados y en la compañía de mujeres que sabían coser su vida con paciencia, aprendió un oficio que fue principio de su libertad: la partería. Trabajar ayudando a otras mujeres a parir fue, para Catarina, una terapia y una manera de pagar la culpa transformada en servicio. Sus manos, que antes habían sido herramientas de protocolos, aprendieron a reconocer el cuerpo que sufre y a guiarlo con el tacto. Las mujeres de la comunidad la aceptaron por su habilidad y por la discreción con la que manejaba sus historias. La vida cotidiana enseñó a Catarina otra medida de peso, ya no la de la tora ni la del apellido, sino la del cuidado, la del sostener a otro ser hasta que respirara por sí mismo. Miguel creció en ese entorno como un niño robusto y callado. Heredó la musculatura de Keel y el gesto de preguntar más de lo que hablar. Miguel mostró desde muy pronto la inclinación por el trabajo manual. Los martillos, las herramientas y las piezas de madera en el taller del barrio eran para él como un lenguaje propio.
A fuerza de observar y aprender, desarrolló una pericia que le permitía entender la madera como materia viva, cómo se curvaba con la humedad, qué nudos guardaban historias y qué vetas debían ser respetadas. Ese oficio lo conectaba con algo que, sin saberlo, venía de su sangre. El gesto de sostener, de cargar, de transformar el peso en forma útil. Catarina lo alentó desde el silencio de quien quiere que su hijo construya un mundo en el que su origen no sea una condena. Los años pasaron con la lentitud honesta de los años pequeños. Miguel creció fuerte, el rostro perfilado por una mezcla de rasgos que la gente del barrio comentaba sin la aspereza que había mostrado antes la alta sociedad. Aprendió a mirar con la insistencia de quien busca una respuesta. En su adolescencia, las preguntas sobre su padre dejaron de ser meras curiosidades. Se convirtieron en una necesidad. Catarina, que veía en los ojos del hijo la misma inquietud que la había movido a ella, se debatía entre protegerlo y entregarle la verdad. Decidió, con la mezcla de coraje y cobardía que habita a todo progenitor, que el tiempo de ocultaciones debía terminar. Le contó la historia sin adornos, con la precisión de quien quiere que la memoria no se pierda. Habló de la tora, de la lluvia, del celeiro y de Cael. Explicó el precio que habían pagado para que él pudiera vivir. Miguel escuchó con la gravedad de quien recibió un mapa de su propia geografía. La revelación no descendió sobre Miguel como un vendaval de resentimiento. En cambio, le dio forma a su deseo de encontrar a aquel hombre que, sin saberlo, le había dado voz al mundo a través de las manos. Empezó a buscar rastros, nombres, fechas, direcciones. Su búsqueda fue paciente y metódica, como la de quien aprende un oficio. Ir, preguntar, volver, traducir la rumorología local en pistas concretas. Elena, una amiga de la infancia que trabajaba en la posada del pueblo, ayudó enviando noticias de viajeros. Un antiguo capataz que era amigo de su madre dejó caer un nombre. Todo aquello fue moldeando una línea que tenía su punto final en la vieja hacienda de San Sebastián, donde el tiempo había seguido su curso indiferente. El regreso de Miguel a la región fue menos épico de lo que la memoria suele imaginar. No hubo trompetas ni estruendos. Fue una llegada sobria, con las manos llenas de herramientas, el cuerpo curtido por el trabajo y la mirada atenta. Se acercó primero como cualquier viajero. Preguntas en tabernas, observaciones en el mercado, visitas discretas a quienes podían recordar a hombres de fuerza. Aprendió que los rastros de los esclavos se dispersaban en las historias de quienes compraban y vendían con desprecio. Nombres, fechas, tierras. Y así, con una paciencia que era a la vez técnica y afectiva, dio con la verdad, que él había sido vendido, cambiado de destino, y su rastro se perdía en plantaciones más al sur. Sin embargo, había un hilo que la memoria no rompía, la sensación de que, aunque la existencia de Cale hubiera sido brutalmente fragmentada, algo sobreviviría en los vínculos y en las manos. El encuentro sucedió en una plantación de café, donde los árboles se erguían como una multitud silenciosa. La senzala allí era más dura que la que Miguel recordaba por relatos. Los hombres trabajaban con la resignación de quien ha hecho de la espera una ocupación. Cuando Miguel se acercó, no lo hizo con fanfarria. Tomó la dirección de la capataz, habló con cautela y pidió permiso para ver a los trabajadores. Fue llevado a un patio donde el sol moldeaba las sombras de los cuerpos en el suelo. Y allí, entre la multitud, distinguió una espalda con la cual su propio recuerdo tenía afinidad. Una forma de andar que no engañaba. Cael estaba allí, algo más viejo, con la piel marcada por surcos y manos hechas por el trabajo. No era el hombre que ella había visto en la baranda años atrás, pero la misma dignidad le pendía del gesto. El encuentro fue una de esas escenas que la memoria inventa para sí misma en términos heroicos, pero que en la realidad se hacen en susurros. Miguel dijo el nombre que heredaba. Cael levantó la mirada y el reconocimiento con la fuerza de una revelación fue instantáneo y contenido. No hubo teatralidad, hubo, en cambio, el asalto de emociones contenidas. La curiosidad, la incredulidad, la ternura.
Padre e hijo se miraron con el vértigo de quienes se encuentran a orillas de un río que no durmió pese a las piedras. Hubo abrazos que parecieron pedir permiso al mundo para existir. Hubo manos que se tocaron con la cautela de quien ha vivido la pena. Kael, por su parte, no dejó de ser esclavo en cuanto a su condición legal, pero en el acto de reconocerse padre hubo una libertad moral que ni las cadenas pudieron anular. El tiempo que siguió fue breve en la extensión, pero denso en significado. Miguel volvió tantas veces como le fue permitido, trayendo de la ciudad herramientas y piezas que sabía transformarían la vida de un hombre cansado. Kael, por su parte, enseñó a Miguel secretos de la madera. Cómo leer la veta, cómo confiar en el grano, cuál es el punto en que la fuerza se vuelve obra. En esas lecciones, entre la respiración y el golpe del cincel, Miguel recibió de Kael el legado que la historia oficial le negó, la técnica que hace libre al cuerpo por la capacidad de crear. Aquellos aprendizajes se hicieron en pequeños fragmentos de tiempo robado a los señores, en risas bajas y en ojos que se humedecían sin ruido. La vida, sin embargo, no dio a Kael la justicia que merecía. Siguió siendo propiedad de quien había comprado su fuerza. Los años le fueron cobrando, y la salud, como en un calendario implacable, comenzó a retroceder. No hubo libertad legal que costease su tránsito. Murió en la senzala, con la misma serenidad con la que a veces las figuras excepcionales entregan el cuerpo, rodeado por hombres que habían compartido su destino, y con la certeza de que había dejado en Miguel algo que ya no podían vender. Miguel estuvo a su lado, sostuvo la mano del hombre que le había dado la carne y recogió la enseñanza con la solemnidad de quien hace de la memoria su oficio. La muerte de Kael no fue un clímax de redención, fue una cifra amargamente coherente con la injusticia del mundo. No hubo liberación milagrosa ni reconciliación pública. Hubo, en cambio, la transmisión de un oficio y la certeza de una herencia que no cabía en los papeles. Miguel volvió a la ciudad con el peso de la pérdida y con la madera que ahora parecía vibrar con una historia propia. Forjó su camino con los instrumentos que el padre le había enseñado y con la determinación de que su trabajo no sería mercancía sino oficio. Abrió un pequeño taller donde las mesas, las sillas y las camas que fabricaba eran testimonios de una tradición que restituía dignidad. Piezas hechas con cuidado, reparaciones hechas con devoción, una carpintería que era también escuela de memoria. Mientras Miguel construía su vida, Catarina envejecía con la calma de quien cose los años, sin arrepentimientos torpes. Su cuerpo fue marcándose con cicatrices de fatiga y también con las huellas dulces del cuidado de tantos partos. Su nombre en la vieja lista de la aristocracia se fue borrando entre papeles, pero en la comunidad que la acogió, su figura fue respetada. Era la mujer que ayudaba a las madres a parir y que, con las manos, resolvía dolor. Los encuentros con su hijo se espaciaron y se hicieron más ceremoniosos. Visitas cortas, palabras precisas, silencios que contenían agradecimiento. Miguel le llevaba encargos del taller, le regalaba una pieza de madera tratada, un objeto que hacía con la paciencia de quien construye memoria. El epílogo de la vida de Catarina llegó como un atardecer que no precisa anuncios. En su lecho, rodeada por las mujeres que la habían acompañado, cerró su ciclo con la serenidad de quien ha sabido convertir el dolor en proyecto. Miguel estuvo a su lado con la firmeza que la sangre y la deuda moral proveen. Hablaron sin excesos. Ella no buscó absolución universal, buscó, con la modestia de quien no cree en soluciones fáciles, que su hijo entendiera el porqué de sus decisiones. Le habló de Kael como si narrara un texto sagrado, de la fuerza con que había llevado la tora, de la dulzura con que había limpiado su frente, de la humildad con que le enseñó a mirar la madera. Le dijo que el peso que cargó, la mentira, la humillación, la expulsión, había sido una deuda que pagó con la única moneda que tenía, con la vida que engendró y con el cuidado que le dio. Le pidió entre respiraciones que el legado de su acción fuera preservado no como un secreto para silenciar, sino como una historia para enseñar. «No te pido perdón por el amor», murmuró.
te pido que pegues tu vida a la verdad cuando ésta cueste, que no vendas tu trabajo ni tu dignidad por miedo, que recuerdes siempre que nadie es propiedad, que la madera, cuando la manipulas con respeto, te dice lo que debe ser, fiel al propio grano. Miguel, con las manos de quien había aprendido a decir mucho sin alzar la voz, prometió que su taller sería un lugar de trabajo honesto, que contaría la historia de Kael en sus formas, que enseñaría a sus aprendices a respetar la materia, y sobre todo a los hombres y mujeres que la manipulaban. La promesa no fue redentora en clave moral para con el sistema, pero fue la semilla de una resistencia que se hacía práctica. Hacer de la labor artesanal un modo de existencia que no podía ser comprada. Cuando Catarina cerró los ojos por última vez, no fue con la sensación de haber derrotado el mundo, fue con la conciencia de que transmitió una vida que, a su manera, había roto la cadena que la quiso inmóvil. Miguel continuaría la obra con las manos y con la memoria. La tora que una vez la despertó había dejado de ser solo madera. Se transformó en símbolo de la responsabilidad de quienes aman. El peso, finalmente, ya no era una condena. Era la medida de aquello que valía la pena sostener. En la ciudad, el taller de Miguel se fue poblando de piezas que llevaban inserta la historia. Cada mueble tenía una veta que contaba algo: la paciencia de los cortes, la ternura de los ensambles, la dignidad del oficio. Los clientes no sabían siempre la historia completa. Algunos compraban por calidad, otros por la belleza. Pero los aprendices, los jóvenes que pasaban por su banco, escuchaban la enseñanza que Miguel daba como quien recibe una like. Les enseñaba a no confundir el valor del trabajo con el precio que otros ponen. Les narraba a veces la historia de un hombre que sujetó una tora en el hombro como quien sostiene una verdad y que, aunque no logró la libertad en vida, ofreció en su carne una herencia que no cabía en los libros. Años después, cuando la memoria de la hacienda se había convertido en leyenda para algunos y en dolor para otros, Miguel contaba la historia del hombre que había sido su padre. No la contaba como un canto de venganza, ni como un mito que embellece lo que fue injusticia. La relataba con la precisión de quien quiere que el pasado no repita sus nombres. Decía: mi padre no fue liberado por la fortuna ni por la ley, pero me enseñó a trabajar la madera y con eso me enseñó a sostener mi vida. La dignidad se aprende con el esfuerzo y con la verdad. Y al repetir esas palabras, las manos de Miguel se volvían instrumentos de memoria. El taller era un lugar donde se fabricaba a la vez utilidad y conciencia. La tragedia y la ternura de esa historia se conservan en la imagen de la Siná que vio la tora y, por verla, desencadenó una cadena de hechos que rompieron vidas y forjaron otras. La tora, que fue al principio símbolo de deseo y luego de culpa, se transformó con los años en emblema de aquello que pesa y que, sin embargo, puede ser la materia primera de la resistencia, porque hay cargas que asfixian y cargas que edifican. En el caso de Catarina, su peso fue la elección de crear vida frente a la crueldad. En el caso de Kael, su peso fue la fuerza con la que sostuvo su propio cuerpo y la dignidad por la que no hubo precio. Y en Miguel, ese peso se convirtió en oficio y memoria. Si esta narración te ha tocado, si la pregunta del peso y del legado te resuena, comparte esta historia con alguien que valore la memoria y la justicia. Comenta qué parte te pesa más o qué gesto te enseñó algo nuevo. Que la historia no se quede en el silencio de los polvos, que circule y que nos obligue a recordar que, detrás de cada objeto hermoso, hay manos y vidas que merecen nombre y verdad.